Bienvenido a Teología al Día, su momento teológico de esta semana. Yo quiero hablar hoy, quiero conversar con relación al liderazgo, porque cuando hablamos de liderazgo, nosotros comúnmente pensamos en resultados y legados. Pensamos comúnmente que un buen líder es aquel que da resultado, aquel que hace que él junta al pueblo y lo lleva para un objetivo común. Eso se usa mucho en las redes sociales, se usa mucho en imágenes, en memes, en GIF, en publicaciones. Y todo cuando se habla de liderazgo se habla siempre de llevar al pueblo a la meta, de agarrar al pueblo, de formarlo, trabajarlo conjuntamente con el líder, de que existe entonces visión, misión y propósitos claros y llevar el pueblo a un objetivo. Y siempre se habla la idea de que un buen líder es aquel que justamente consigue hacer eso. Un líder es aquel que consigue llevar el pueblo hasta el lugar con liderazgo, con fuerza, que motiva, que empuja, un líder que predica con el ejemplo y todo eso. Lamentablemente nosotros sabemos que eso no es verdad, que no siempre eso pasa. Claro que hay ejemplos exitosos en la vida, pero yo quiero mostrar un líder en la Biblia que no cumplió esas expectativas, que lo quiso hacer, que lo intentó, pero no lo logró. Esa persona es Moisés. Moisés, recordamos de Moisés los milagros de Moisés, recordamos de Moisés las plagas de Egipto, recordamos de Moisés el Sinaí, el fuego ardiente, las 10 tablas, el becerro de oro, recordamos de Moisés por el maná, por los espías, por la serpiente de bronce, recordamos Moisés por los 40 años en el desierto, pero hay un detalle del liderazgo de Moisés. Moisés no consiguió impulsar su pueblo. Moisés no consiguió, y vamos a hablar aquí en términos claros, Moisés no consiguió que la generación que vio los milagros de Egipto, la generación que vio el Mar Rojo abrirse, la generación que vio el maná en el desierto por 40 años, esa generación, excepto Josué y Caleb, esa generación no entró a Egipto. Podemos decir que en ese sentido Moisés fracasó. Incluso ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Podemos pensar que Moisés fracasó. Depende del sentido de liderazgo que nosotros vemos. Depende de la medida en la cual nosotros evaluamos un liderazgo. Piensa en nuestros tiempos de pandemia, principalmente aquí en América Latina. Con tantas dificultades, con tantos conflictos, con tantas cosas, toda decisión, y vamos a hablar aquí en términos de iglesia, que yo creo que es lo que más nos importa, vamos a olvidarnos un poco de los políticos. En términos de iglesia, se espera mucho de la decisión de un pastor, se espera mucho la decisión de liderazgo de la iglesia, las acciones que ellos van a tomar. Pero cualquier decisión que tomen será objeto de crítica, de murmuración y de contienda. No agradarán a todos, sea que abra el servicio, sea los cultos presenciales, sea que cierre los cultos presenciales y sean solo por el internet, sea porque hay si se abren, entonces tiene que haber un distanciamiento y la gente no quiere distanciarse, las personas quieren abrazarse, o tienen que usar máscaras, las personas sienten que se asfixian, que es incómodo, o tienen que medir la temperatura, pero las personas no quieren medirse la temperatura, o el grupo de riesgo no puede ir, pero ese es el grupo que más está pidiendo ir a la iglesia. Entonces vean cómo cualquier decisión que se tome con relación a la pandemia va a generar mucho ruido en las personas, va a generar contienda y conflictos. Pero quite entonces la pandemia y vamos para los tiempos presentes. ¿Cuántos líderes consiguen transmitir efectivamente la visión? ¿Cuántos líderes consiguen efectivamente hacer todo lo que Dios puso en su corazón? Cuando nosotros vemos a Moisés, nosotros vemos que Moisés recibe de Dios directamente el llamado, va hacia Faraón, lleva la vara, pasan los milagros, pasan tantas cosas, pero en el momento que Moisés aparece, ya la reacción del pueblo es de incredulidad. El pueblo cree, alaba a Dios en Egipto, pero cuando ocurre la primera dificultad, que es que el faraón entonces impide que el pueblo de Israel reciba paja para construir los ladrillos, sino que tienen que ir a buscar paja. En ese momento que ocurre la primera dificultad, el pueblo de Israel ya se queja contra Moisés. Y así Moisés trabaja con un pueblo desanimado, con un pueblo amargado, con un pueblo que
cuya fe oscila de un lugar a otro. En unas ocasiones están adorando a Dios como en Éxodo capítulo 15 y no pasa ese mismo capítulo 15 y se quejan porque las aguas son amargas. Ven cómo Dios abre el Mar Rojo, atraviesan el Mar Rojo, pero cuando llegan al desierto y ven que las aguas son amargas, se quejan contra Moisés. Se quejan contra Moisés por la comida, se quejan contra Moisés por la vida, se quejan contra Moisés por cualquier cosa y niegan la tierra prometida. Ellos niegan lo que Dios tiene preparados para ellos. Moisés en una ocasión le dice al Señor, de aquí a poco me apedrean porque ellos me ven como alguien odioso. Las personas no creían en Moisés, las personas murmuraban contra Moisés, las personas declararon a Moisés muerto en una ocasión y por eso hicieron el becerro de bronce. En vez de buscar a Dios en el momento en que Moisés aparentemente había fallecido, ellos se van para la idolatría. El pueblo de Israel fue un pueblo durísimo y eso para nosotros, los que estamos al frente de una iglesia o el liderazgo de una iglesia, usted y yo que lideramos, no tiene que ser necesariamente pastor, puede ser un diácono, puede ser un presbítero, puede ser un anciano de la iglesia, un profesor de escuela dominical, una persona preocupada que ejerce un liderazgo activo dentro de su iglesia y ve entonces ese carácter duro de las personas, esos corazones duros de servir, no quieren cambiar. Moisés se transforma en nuestro consuelo y esperanza. Porque el liderazgo en realidad para Dios no se define en resultados, se define en transformación de carácter principalmente del líder. Piense en Moisés. El pueblo le decía a Moisés, queremos agua. Moisés, queremos comida. Moisés, no aguantamos el desierto. Moisés, no vamos para ningún lado. Moisés, nos regresamos a Egipto. Las palabras de Moisés, toda esa murmuración, Moisés la llevaba a la presencia de Dios y oraba. Y derramaba su vida en la presencia de Dios. Y en ese momento él recibía del Señor la dirección para seguir. Dios sabía que ese pueblo era duro. Moisés sabía que ese pueblo era duro. Y si vemos en Éxodo capítulo 33, hay el diálogo entre ellos es hasta cierto punto cómico, porque Dios le dice a Moisés, ese es tu pueblo, y Moisés le dice a Dios, en realidad ese es tu pueblo. Un poco así, hay un juego entre ellos dos en cuanto a la manera como ellos se relacionan, un juego de palabras, lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque no es que Dios había rechazado a su pueblo, más Dios sabía que ese pueblo no iba a subir, no iba a llegar a la tierra prometida. Pero una de las cosas que Dios hizo con Moisés fue mostrarle su gloria. Una de las cosas que Moisés siempre quiso fue conocer a Dios. Moisés sabía que el liderazgo que él había recibido era de parte del Señor. Moisés sabía que a pesar de que el pueblo era duro, eso no era una licencia para el pecar. De hecho, cuando él peca en Números y Dios le dice que él no va para la tierra prometida, Moisés no discute con Dios. Moisés acepta la voluntad de Dios, entiende que pecó y tiene la capacidad, la integridad de reconocer su pecado. ¿Qué es lo que nosotros más valoramos de Moisés? ¿Los milagros o el carácter de Moisés? Números capítulo 12 dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Mansedumbre en la Biblia no tiene que ver con pasividad, tiene que ver con templanza, tiene que ver con carácter. Era una persona de carácter, una persona que no se dejaba llevar por los pensamientos de otros. La mansedumbre de Moisés era justamente la capacidad de saber liderar, de escuchar y al mismo tiempo de actuar, de saber actuar en los momentos claros sin dejarse llevar por las emociones. Moisés era así. Pero esa característica de Moisés no es el Moisés que vemos cuando mata al egipcio. Es una transformación de la vida de Moisés por su relación con Dios. Recuerde que en el mismo libro de Éxodo, no recuerdo si es Éxodo o es Números, vemos que tanto Dios y Moisés se relacionaron que la gloria de Dios se le pegó a Moisés. Y Moisés entonces resplandecía por causa de la gloria del Señor. Y tuvo que usar un velo para hablar con el pueblo de Israel porque nadie quería acercarse a Moisés. Cuando pensamos en eso y vemos el final de la vida de Moisés, ¿cuál es el epitafio de Moisés? El epitafio de Moisés no tiene nada que ver con Egipto, no tiene nada que ver con los milagros, no tiene nada que ver ni siquiera con la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 34, claro que aparecen los señales y prodigios, lógico, ¿no? Pero vean la
característica más resaltante del libro de Deuteronomio, del final de la vida de Moisés, que ciertamente fue escrito por Josué. Desde entonces, no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. La primera característica del liderazgo de Moisés era justamente la capacidad de estar delante del Señor en los momentos de adversidad, de no murmurar, sino de orar, de buscar al Señor. ¿Cuántas veces estamos usando las redes sociales como un lugar para derramar nuestra ingratitud, nuestra ira, nuestros momentos y todo, cuando deberíamos derramar ese tipo de comentarios en la presencia del Señor? Moisés no murmuró contra el pueblo. Moisés derramó su vida delante del Señor. Moisés buscó en Dios la esencia y la fuerza de su liderazgo. El texto sigue. Yo estoy en Deuteronomio 34, leí el verso 10 y voy para el verso 11. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de Israel. Ante Egipto y ante Israel, Moisés demostró la realidad de Dios, la vida de Dios, los milagros y prodigios del Señor. Moisés no se escondió como líder. Moisés mostró quién era Dios a través de su vida y obra y acciones. Recordamos a Moisés por los milagros y nos olvidamos de la primera parte. El Señor conocía a Moisés y conversaba con él cara a cara. Y esa parte es importante. En Éxodo también vemos eso cuando Moisés le dice a Dios: yo quiero conocerte, quiero ver tu gloria, quiero saber quién eres. Y Dios le dijo: mira, no te puedo mostrar mi rostro porque quien me ve muere. Pero vamos a hacer una cosa. Aquí hay una reja, una rendija, aquí hay un espacio aquí abierto. Yo voy a poner mi mano, me voltearé y tú me verás. Pero yo voy a mostrar mi nombre. Y es cuando dice el Señor grande y misericordioso, y muestra la gracia, la bondad y la justicia de Dios como esencia de su ser. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos de pandemia, momentos donde cualquier decisión puede ser trascendental y controversial. Si tú, así como yo, somos líderes que Dios colocó para liderar al pueblo de Dios, nosotros no estamos para autopromoción, estamos para que las personas vean a Dios, para que las personas conozcan la majestad y el poder del Señor. En vez de levantarnos, vamos a humillarnos, doblar nuestras rodillas y buscar a Dios por dirección, por protección, por sabiduría. Principalmente porque nosotros debemos conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios a través de su palabra, en el momento de oración, cuando nos comunicamos con Dios y dependemos exclusivamente de Él, sabemos entonces que las decisiones que tomaremos serán decisiones que están de acuerdo con el corazón de Dios. No enfoque su vida en resultados. Permita que Dios se encargue de eso, porque al final, como dice Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Vamos a enfocarnos en nuestro trabajo, de buscar a Dios y predicar el Evangelio, de formar vidas, de discipular, de enseñar, de guiar, de pastorear. Y que Dios sea glorificado en su vida, en mi vida, a través de la obra gloriosa que Jesús hace en su iglesia, por su iglesia y para su iglesia. Seamos luz, seamos sal, guiemos al pueblo en este momento, que ellos también se encuentren con el Señor. No hay más un Sinaí. Hoy es el Calvario, es el Gólgota, es la cruz vacía, es la tumba vacía, es la salvación consumada. Hoy todos tenemos el privilegio de estar en la presencia de Dios. Que todos nosotros podamos entrar en ese trono de gracia, siempre para encontrar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Que Dios te bendiga. Esto fue Teología al Día en esta semana. Participe, inscríbase aquí en este canal y también coloques las notificaciones para que siempre estés pendiente de todo lo que ponemos aquí. Que Dios te bendiga. Teología al Día termina por aquí.